Tardes, sean bienvenidos a una edición más de El Revisionista. Hoy, en esta oportunidad, quisiera invitarlos a reflexionar sobre uno de los fenómenos más importantes para nuestro tiempo, la cual hace referencia a la crisis espiritual, moral y antropológica que atraviesa nuestra sociedad occidental. A fin de brindar luz sobre esta temática, nos ceñiremos a la icónica encíclica Evangelium Vitae del querido Juan Pablo II, San Juan Pablo II, encíclica publicada en el año 1995, hace más de 30 años. No obstante, posee total vigencia hoy más que nunca en la realidad social, espiritual, política de nuestro querido Occidente. Vivimos en una época paradójica, ¿no? ¿Por qué? Primero, nunca antes la humanidad dispuso de tantos conocimientos científicos, recursos tecnológicos, una capacidad tan extraordinaria para transformar el mundo material. Sin embargo, cuanto mayor parece nuestro dominio sobre la naturaleza, más profunda se resulta la incertidumbre acerca de la cuestión de una cuestión fundamental. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? La misma civilización que proclama la defensa de los derechos humanos discute hoy la legitimidad de la vida humana en sus etapas más vulnerables. Estamos hablando del aborto, asesinato abominable, ¿sí? La misma cultura que exalta la libertad individual admite cada vez con mayor frecuencia la eliminación deliberada de vidas inocentes mediante el aborto, la eutanasia, ¿sí? Distintas formas de manipulación biológica. Entonces, nos encontramos justamente en una contradicción que no puede ser ignorada. Justamente esta situación va a ser advertida ya en 1995 por el querido San Juan Pablo II en esta carta encíclica, donde sostuvo justamente que nos encontramos ante una confrontación histórica entre dos concepciones opuestas de la existencia, ¿sí? Estamos hablando de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. El querido sumo pontífice justamente afirmaba que el evangelio del amor de Dios al hombre, el evangelio de la dignidad de la persona y el evangelio de la vida son un único indivisible evangelio. ¿Sí? No se trata simplemente de una discusión de bioética. Estamos hablando, ¿sí?, de lo que estaba en juego y está en juego, es la propia concepción de la persona humana y los fundamentos mismos de la civilización occidental. ¿Sí? Uno de los mayores errores de nuestro tiempo es creer que las ideas de identidad humana, igualdad esencial entre los hombres y derechos fundamentales surgieron justamente en la modernidad. ¿Sí? Y la realidad histórica es muy diferente, ciertamente, ¿no? Porque la civilización occidental nace de la convergencia de tres grandes tradiciones: Grecia, Roma y el cristianismo. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? El cristianismo introduce, ¿sí?, una transformación radical, porque por primera vez se afirmó de manera universal que todo ser humano posee una dignidad intrínseca porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo ha tratado en gran medida, ¿sí?, los grandes teólogos y padres de la Iglesia como Santo Tomás, por ejemplo, citando también a Aristóteles, y más adelante lo han tomado, ¿no?, justamente los pensadores católicos como Carlos Alberto Saccheri, ¿sí?, donde justamente hablan, sobre todo Santo Tomás,
de la dignidad ontológica y la dignidad moral. La dignidad ontológica la tenemos todos y cada uno de nosotros por el solo hecho de ser persona, ¿sí? Y de ahí, bueno, la dignidad moral, que depende justamente de los actos moralmente buenos o moralmente malos, ¿no? No obstante, la dignidad ontológica, ¿sí?, la posee todo el mundo, ¿sí? Toda persona posee dignidad ontológica. ¿Qué nos va a decir San Juan Pablo II? El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, ¿sí? En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de la persona humana. La dignidad justamente humana va a dejar de depender del poder, de la riqueza, de la utilidad social para descansar sobre la propia naturaleza de la persona. ¿Sí? Recordemos también que en casos específicos como lo que fue Esparta o la misma Roma, ¿sí?, si el individuo no era, en el caso de Esparta, si el individuo no era provechoso para el Estado, era desechado. ¿Qué pasaba entonces con las personas con los niños que nacían con alguna discapacidad? ¿Sí? ¿Qué sucedía con niños que tal vez en su momento no proyectaban ninguna discapacidad, pero más adelante con alguna discapacidad visual demostraban no ser útiles para el Estado? Justamente Esparta los sacrificaba. En la antigua Roma, recordemos, ¿no?, que el pater familia, si no reconocía a su hijo, él mismo era abandonado. Entonces, he aquí la novedad del cristianismo, justamente, que nos muestra la importancia de la dignidad del individuo sin importar su condición, ya sea biológica, psicológica, ¿sí?, sino que posee justamente una dignidad que lo hace valioso para toda la sociedad. Y dentro de este recorrido histórico, vamos viendo cómo después de la ruptura de la cristiandad, ¿sí?, Dios fue siendo desplazado progresivamente del centro de la cultura. Y cuando Dios desaparece, inevitablemente surge la tentación de colocar al hombre en su lugar, ¿sí? Aquí también nos sobran ejemplos, ¿no? En la época moderna, la Revolución Francesa, la Reforma Protestante, la Revolución Rusa de 1917, el comunismo soviético, ¿sí?, sobre todo del 45 al 91, ¿sí?, donde vemos justamente cómo al relegar a Dios a un escenario meramente ni siquiera secundario, terciario, ¿sí?, porque se buscaba la eliminación de la religión misma, desprender al ser humano de Dios, justamente vemos cómo se busca deshumanizar al ser humano. Lo hizo Stalin, lo hizo Lenin, lo hizo Hitler, ¿sí? Entonces, aquí aparece San Juan Pablo II en el 95, que nos advierte justamente que esta sustitución de Dios, ¿sí?, la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no?, con el endiosamiento de la diosa razón, ¿sí?, el racionalismo más adelante. Entonces, ya Juan Pablo II advertía que esta sustitución terminaba destruyendo al propio hombre, ¿no? Porque como él lo menciona en esta encíclica, dice: en la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, no basta detenerse en la idea perversa de la libertad anteriormente señalada. Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característica
del contexto social y cultural dominado por el secularismo que, con sus tentáculos penetrantes, no deja de poner a prueba a veces a las mismas comunidades cristianas. Quien se deja contagiar por esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, que de su dignidad y de su vida. A su vez, la violación sistemática de la ley moral, especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y su dignidad, produce una especie de progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y la salvadora de Dios. ¿Sí? Esta frase justamente resume gran parte del drama contemporáneo. ¿Por qué? Porque resulta sumamente llamativo cómo San Juan Pablo II, cuya vida ha sido marcada por la experiencia del nazismo y del comunismo soviético, va a identificar en ambos sistemas una misma raíz: la subordinación de la persona a una ideología. Por eso justamente él va a afirmar, ¿no?, que el siglo XX ha sido considerado uno de los tiempos, uno de los siglos donde más ataques ha sufrido la vida humana, ¿sí?, ya sea por las guerras, por los movimientos ideológicos, ¿sí?, donde la idea de la supremacía de la raza de Adolf Hitler, por ejemplo, atenta literalmente contra la vida humana y la dignidad de la misma. Ya anteriormente, Pío XI en Mit Veneter Sorg ya había condenado fuertemente la idea del nihilismo, la idea de la supremacía racial del nazismo, ¿sí? Y a su vez los crímenes de lesa humanidad más adelante con Juan Pablo II sobre el comunismo, ¿no? Y es bastante importante aquí ceñirnos a la cita que nos muestra el santo polaco, ¿no?, donde dice, por ejemplo, ¿no?, que el siglo XX será considerado como una de las épocas de ataques masivos contra la vida, una serie indeterminable de guerras, destrucción permanente de la vida de inocentes. Los falsos profetas, los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Más allá de las intenciones que pueden ser diversas y presentar tal vez aspectos convincentes, incluso en nombre de la solidaridad, estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales, dedicadas a alentar programas, auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social son frecuencia cómplices de esta conjura, creando en la opinión pública una cultura que presenta el recurso de la anticoncepción, la esterilización, el aborto, la misma eutanasia como un signo del progreso y conquista de la libertad, mientras muestran como enemigas de la libertad y del progreso las posiciones incondicionales a favor de la vida. Por ello que acá, como dijimos, ¿no?, estamos hablando del año 1995, pero que ya desde ese año San Juan Pablo II lo venía advirtiendo y es lo que tenemos hoy en día. Incluso dentro de las instituciones escolares hay una profunda propaganda anticonceptiva donde se le da las charlas de lo que se le llama la ESI, ¿no?, Educación Sexual Integral, donde supuestamente se les enseña a los adolescentes a conocerse. No obstante, vemos en muchas de estas clases una propaganda explícita hacia la anticoncepción, hacia la defensa del aborto,
¿sí? Y es donde justamente muchos hacen lobby en pos de en pos de causas, ¿sí? Aberrantes, ¿sí? Pero que en definitiva atentan contra la vida de un inocente. Entonces, en definitiva, se está cometiendo un asesinato en el vientre materno, ¿sí? En la sociedad justamente contemporánea, la cultura de la muerte adopta también formas diferentes, ¿sí? O sea, si bien ya no suele manifestarse mediante grandes sistemas totalitarios, como lo fue el nacionalsocialismo de Adolf Hitler, el fascismo de Mussolini o el comunismo soviético, que si bien quedan células de comunistas, sobre todo en Cuba y en China, ahora con frecuencia se ve revestida de este lenguaje supuesto, ¿no? Lenguaje humanitario, ¿sí? Porque se habla de derechos, autonomía, elección de calidad de vida. Sin embargo, justamente detrás de estas expresiones continúa actuando una lógica profundamente peligrosa, ¿sí? Y eso Juan Pablo II lo describió con total y extraordinaria claridad, como evidenciamos en la cita anterior. ¿Sí? Y aquí nos encontramos justamente con uno de los núcleos más importantes de la encíclica del santo polaco, porque él mismo observó que la libertad moderna, ¿sí?, ha sido progresivamente separada de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando la libertad deja de reconocer un orden moral objetivo, un orden natural, termina transformándose en simplemente algo totalmente totalitario, en un totalitarismo en la búsqueda del mero poder. ¿Sí? Por ello, justamente, su santidad explica lo siguiente, ¿no? Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones, no ya a la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva, inmudable, o incluso un interés egoísta y su capricho. ¿Sí? Volvemos de vuelta entonces con, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿sí?, que tiene lamentablemente total vigencia en nuestros días, ¿sí? Ya no de casos aberrantes, ¿sí?, sino como por ejemplo el famoso hijo no deseado, ¿sí? Una pareja de novios que tiene su relación premarital y producto de ello se concibe una criatura y como los mismos no querían tenerlo, terminan extirpándolo. Eso es algo justamente egoísta, ¿sí?, caprichoso, que negando toda responsabilidad o toda búsqueda, ¿sí?, de responsabilidad termina pagando un inocente, ¿sí? Y justamente San Juan Pablo II es muy duro con esto, ¿sí?, y perfectamente claro, porque en uno también de los pasajes más contundentes de la encíclica se afirma que reivindicar el derecho del aborto, el infanticidio, la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana una significación perversa e incluso el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero esta es la muerte de la verdadera libertad, ¿sí? Frente a esta crisis, la Iglesia justamente propone una visión profundamente humanista. Toda persona humana posee una dignidad inviolable, no porque sea útil, porque sea fuerte, porque sea inteligente, porque sea autónoma, sino porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso ya no estamos en la época de la antigua Esparta, de la antigua Roma, donde justamente la vida del ser humano era algo meramente utilitario y dependía del reconocimiento ya sea del padre de familia o
del Estado, ¿sí? Sino que estamos justamente en la época del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, que padeció, crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, nos evidencia, ¿sí?, y nos marca que la vida humana constituye un don que debe ser protegido desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Sí? Entonces, la crisis en Occidente, según la encíclica de Evangelium Vitae de Su Santidad San Juan Pablo II, nos muestra que no es principalmente ni económica, ni tecnológica, ni política, sino que es una crisis mucho más profunda, es una crisis antropológica. ¿Sí? Hemos desarrollado justamente instrumentos capaces de transformar el mundo, pero hemos olvidado responder la pregunta más importante. ¿Qué es el ser humano? ¿Sí? No vamos a entrar aquí en respuestas teológicas o respuestas filosóficas, como ya nos la dio el querido Santo Tomás citando a Boecio, ¿sí?, donde establece justamente que el ser humano es la sustancia individuada de naturaleza racional, justamente haciendo después la aclaración que es la unión sustancial entre cuerpo y alma, no la antigua concepción platónica de que el alma está encerrada en el cuerpo, sino que en el ser humano existen estos dos elementos que son una sola cosa, ¿sí?, cuyas facultades se manifiestan y se bloquean simultáneamente, ¿sí? Un ejemplo claro, si me golpeo fuertemente la mano, ¿sí?, el dolor no me va a permitir resolver una prueba de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor, que es corpóreo, justamente anula esa capacidad de razonar que tiene el ser humano en ese momento producto de este dolor, ¿sí? El caso de la manifestación de facultades propiamente espirituales dentro del ser humano, tenemos, por ejemplo, la vergüenza. Cuando me da vergüenza me pongo de todos colores, me pongo colorado y eso es una manifestación corpórea, ¿sí? Entonces, mi cuerpo manifiesta esta pasión que es propiamente espiritual, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta, la pregunta hace referencia justamente a la concepción, entonces, ¿cómo entiende la humanidad del ser humano? ¿Sí? Al haberse relegado de Dios, el hombre pierde su centro, ¿sí?, y en pos de ese racionalismo malentendido, anula toda respuesta filosófica, metafísica y teológica, ¿sí? Entonces, San Juan Pablo II vio con claridad el camino de salida de esta crisis. Por eso iba a concluir la encíclica con una exhortación que justamente que bien puede servir como síntesis a esta simple presentación. San Juan Pablo II va a decir lo siguiente: respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y fidelidad, ¿sí? Es decir, justamente es imperioso, tal como ya lo han explicado los sumos pontífices, sobre todo Juan Pablo II y más adelante Benedicto XVI, es imperioso que Occidente vuelva a sus orígenes, vuelva a sus raíces cristianas, a fin de poder continuar y poder voltear nuevamente al hombre que está de cabeza y ponerlo en el orden correspondiente, siempre en esta conexión y mirada hacia lo alto, hacia su creador, ¿sí? Espero que te haya gustado este simple comentario. Te leo en los comentarios. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y te espero para la próxima entrega. Muchas gracias.